vaso que el Señor usa. Amén. Para mí es un privilegio, ¿verdad?, estar aquí en Nardo de Belén para poder predicar la palabra del Señor. Primeramente le doy gracias a Dios y al pastor por darme ese privilegio de estar aquí. Amén. El predicador, todos somos predicadores. Amén. Ahí sí nadie dijo amén, pastor. Amén. Todos somos predicadores. Amén. Lo único que yo no soy es evangelista. Amén. No voy a estar pregando gritos. Eso se lo dejo yo a mi esposo. Yo soy más apacible ahí en esa parte. Amén. Bueno, ¿cuánto tiempo tengo, pastor? Esta gente se va a las 8:30. Ah, ok. No importa, ahí se van a las 8. Amén. Bueno, sin más preámbulo, ¿verdad? Le he traído una palabra de parte del Señor. Era lo que me ministraba el Señor hace 2 meses. Por su inmensa misericordia sabía que iba a predicar en algún momento. Y le dije, Señor, dame tú la palabra que debo de llevar. Y el título de hoy lo he titulado La grandeza de Dios nos abraza. Dios me ministraba caminando un día que salí de aquí hacia mi casa y me hablaba sobre la grandeza de Dios que nos abraza. Todos los que estamos aquí sentados, estamos aquí porque Dios nos ha abrazado en algún momento. Porque su misericordia nos ha arropado en algún momento, ¿verdad? Y a veces nos regresamos. Texto bíblico, si quieren lo buscan conmigo, Salmo 145, versículo 3. La palabra del Señor es bendita y la leemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. En otra la leímos de esta manera: Jehová es grande y ha de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gloria, te damos alabanza, mi Dios eterno de la gloria. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Eres bienvenido en este lugar, Señor. Que seas tú, Padre eterno de la gloria, hablando a través de mí, Señor. Tú dices en tu palabra, Padre, que abre tu boca y yo la llenaré, Señor. Yo estoy en este lugar, Padre, para abrir la boca y para que seas tú llenando, Señor, y trayendo palabra de sabiduría a cada uno de mis hermanos, Señor. Quita todo espíritu de distracción, Señor, que sus mentes sean tomadas en este momento, Padre eterno, para que pueda llegar la palabra que tú has querido traer a este lugar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Reprendemos toda potestad, reprendemos los aires, Señor, toda distracción, todo espíritu contrario, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Dándote a ti toda la gloria y toda la honra, Padre, en el nombre de Jesús. Y la iglesia de Cristo dice: amén. Amén. Yo siempre que voy a los lugares, uno tiene que decir amén. Porque una de las cosas que ha querido el enemigo tapar es la boca de nosotros. Cuando el Señor nos dice Dios te bendiga, es que nos está bendiciendo el Señor. No soy yo, es el Señor quien lo bendice. No se escuchó, pero bueno, es el Señor quien lo bendice. El Señor es bueno y maravilloso. Como le dije, la grandeza de Dios nos abraza. El Señor nos abraza todos los días. Cada mañana podemos ver su abrazo. Cuando despertamos, cuando vemos que Él está ahí con cada uno de nosotros. Amén. Amén. Razones por las que Dios nos muestra su grandeza. Aleluya. La iglesia debe estar consciente que Dios nos muestra su grandeza todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es por ello que hoy vengo a presentarte un mensaje para darte una palabra de aliento que te ayudará a ver la grandeza de Dios en estos tiempos. Estamos viviendo y veremos a la luz de la palabra de Dios por qué como líderes tenemos que entender la grandeza de Dios. Tanto usted como yo debemos entender la grandeza de Dios. Tanto usted como yo tenemos que saber que la grandeza del Señor se muestra todos los días. Y a veces queremos entender que muchas personas, después de haber visto
la gloria, visto la grandeza del Señor en un familiar, en un hijo, se regresa. Nosotros debemos glorificar al nombre del Señor en las buenas y en las malas. Y por lo menos no tengo ese testimonio de que he estado en un hospital, de que he tenido que estar en un momento muy, pero muy difícil de una pérdida de un hijo o de alguien. Pero he podido ver la grandeza de Dios en mi vida. He podido entender que para atrás ni para agarrar impulso, siempre adelante. No juzgo al que por lo menos se regresa o el que ha tenido en un momento de debilidad tomar el arado y regresarse. Oramos y pedimos por cada uno de ellos. Solamente Dios me hablaba sobre la grandeza que Él ha hecho en el mundo y en cada uno de nosotros. Y aún así, muchos se regresan. Y aún así, después de ver la gloria de Dios, muchos, después que tienen su milagro, no vuelven. Como los 10 leprosos. Regresó uno. Pero hoy la iglesia debe saber que la grandeza de Dios arropa a cada uno de nosotros. Amén. Yo como usted le daría un aplauso al Señor. Esto es para mí. Yo le doy gracias a usted, pero yo quiero uno para el Señor. Porque Él está aquí en este lugar. Amén. Porque ya el Señor empezó a sanar. Y más que una sanidad del cuerpo, el Señor quiere una sanidad del alma. Más que una sanidad del cuerpo, el Señor quiere una sanidad del alma. Amén. Y a veces queremos venir al altar para que el Señor nos sane algún problema que tengamos. Llegando el Señor me ministraba con el hermano Cheo, que Dios lo bendiga, ¿verdad? Siempre Dios me ha ministrado con las personas que tienen un problema de discapacidad, a los ancianitos. Tienen un problema para poder llegar a la iglesia. Y uno ve la grandeza del Señor a través de ellos. Con su discapacidad, con su problema, están aquí, están alabando al Señor, no se pierden un culto. En el lugar donde nosotros estábamos, en la otra iglesia, habían ancianitas que salían a las 12 de la noche para poder llegar a la iglesia. Y uno veía la grandeza de Dios de esas personas para poder llegar, porque son adultos mayores. Y nosotros a veces que estamos sanos, porque yo digo, yo tengo mis 2 pies, mis 2 manos, y puedo ver ahí la grandeza del Señor. Amén. Amén. Entonces, usted lo incito y lo insto a que siga viendo la grandeza del Señor. Amén. Amén. El hombre tiene muchas ideas diferentes de lo que es Dios. Los paganos creían que hablaban muchos dioses que controlaban ciertas partes de la tierra. Hoy en día muchos creen que Dios es el creador, pero al parecer pocos entienden sus verdaderas características. ¿Qué quiero decirle con esto? Mucha gente cree en Dios. Usted se levanta en el metro, predica y todos le claman al Señor y creen en Dios. Yo también creía en Dios cuando empecé, porque yo era muy creyente, porque era católica, ¿verdad? Y todos creen en Dios. El testigo de Jehová cree en Dios, el espiritista, todos ellos creen en Dios. Pero hay algo que nosotros debemos entender también. Nosotros tenemos un abogado y se llama Jesús. Amén. Cuando usted acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, empieza un cambio en su vida. Amén. Nosotros tenemos que mostrarle al mundo en esa grandeza de Dios a su Hijo, que fue el que dio la vida por cada uno de nosotros. Amén. Cuando yo conocí a Jesús, mi vida empezó a cambiar, porque ya yo conocía a Dios, ya yo tenía sueños, el Señor se me revelaba, ya el Señor a los 12 años se me había revelado, pero tenía que conocer al que había intercedido por mí ante Él, que era Jesús. Y después que lo conozco, dije yo, Señor, porque no te conocía antes, que eras mi intercesor. Y entendiendo la grandeza del Señor, yo quiero hacerle entender a usted que tenemos un Dios, un solo Dios, ¿verdad? Que es tricótomo, al cual Él tiene 3 funciones. Y a veces vemos nada más la función de Dios, pedimos a Dios. El ateo, cuando se ve en un momento difícil, dice, ay Dios mío. Entonces quiere decir que si cree en Dios, aún en toda su creencia, ay Dios mío, todos creen en Dios.
Y alguien se me paró y me dijo un día, tú crees en tu Dios y yo creo en el mío. Y yo le dije, sí, tienes razón. Porque cuando uno cree en Dios, uno tiene que escudriñar la palabra. Uno tiene que llevar los mandamientos del Señor. Y a muchos no les gustan esos, amén. Mucha gente le cuesta. Y hay que entender que el Espíritu Santo de Dios en este tiempo está obrando. Amén. Bueno, no se escuchó, pero en este tiempo el Espíritu Santo de Dios está obrando. Amén. El Espíritu Santo está obrando. Amén. Aleluya. Entendiendo la grandeza. Es un concepto de un estado de superioridad que afecta a una persona o un objeto. Es determinado lugar o área. La grandeza también puede hacer referencia al individuo que posee una capacidad natural para ser mejor que todos los demás. Cuando hablamos de esto, esta es la grandeza de Dios. Ni siquiera podemos hablar de lo grande que es el Señor, porque eso es infinito. No podríamos con palabras ni hechos en decir la grandeza que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera nuestro Señor que entregó a su Hijo. ¿Cuántos de ustedes podrían entregar a su Hijo para poder ser salvo otros? Y aún así, el vecino o el hermano que te señaló, el que habló de ti, no lo daríamos, ¿verdad? Porque eso nos duele. Yo les digo, yo tampoco. He tratado de experimentarlo y de verdad que digo, Señor, tu grandeza es poderosa. Nosotros no somos capaces de hacer lo que Él hizo por nosotros. Amén. En estos tiempos finales, Dios está mostrando la grandeza de su poder para que testifiquemos en las naciones, ciudades, pueblos y caseríos la gloria de su santo nombre. El hombre muchas veces desconoce la grandeza y el poder de Dios, que siempre está dispuesto para socorrernos, no como los dioses creados por el que no puede hacer nada de lo que hace nuestro Dios. Ahí entendemos lo que Dios hizo con cada uno de nosotros, amén. Ahí podemos entender que la Biblia registra todos los acontecimientos de lo que Dios habló a través de los profetas para nuestras naciones, para cada uno de nosotros, y algo que se llama salvación. Usted está aquí porque está peleando una salvación, y nosotros como cristianos entendemos que peleamos una batalla para poder irnos en el rapto. ¿Cuántos quieren irse en el rapto? Amén. Uy, se quieren ir poquito. Gloria a Dios, Señor. ¿Está viendo, pastor? ¿Cuántos se quieren ir en el rapto? Amén. Claro, aquí los ángeles del Señor están en este lugar. Lo que usted declare por su boca, así será. Y que sean palabras de bendición. Ahí están escuchándonos los ángeles. Por eso es que uno tiene que dar palabras de bendición y no de maldición, de salud y no de enfermedad. Por eso el Espíritu Santo de Dios hoy está sanando a los enfermos que están en este lugar. Y a los que están a distancia también. No soy yo. Declaramos una palabra de sanidad, amén, tanto para el pastor como cada uno de nosotros. Dándole la gloria al Señor porque Él es el que hace como quiere, amén. Dios es bueno. La iglesia debe estar consciente que Dios nos muestra su grandeza todos los días por la siguiente razón. Yo quiero traerles dos razones. Hay muchas, amén, muchísimas razones por las que nosotros debemos adorar y glorificar el nombre del Señor. Pero traje dos por el tiempo, amén. La primera razón es, Dios nos muestra su grandeza por amor. El escritor del Salmo 145 es uno de los personajes históricos de manera renombre. Cuando era un joven, mató en combate a un gigante bien armado y creo que muchos de nosotros conocemos quién es David, qué fue lo que hizo David. Fue un combatiente, fue alguien que tenía un corazón la Biblia lo relata como que el corazón de David era conforme al de Dios. Dios me ministraba mucho eso porque cuando usted ve que David es conforme al corazón de Dios, y David mató gente, y David mandó a Urías a que fueran al frente de la batalla, y usted dice, bueno, pero qué tan bueno podía ser él. Cuando usted lee toda la historia de David,
puede encontrarse de que Dios sabía que él no era perfecto. Y Dios sabe que usted y yo no somos perfectos. Y aún en nuestra imperfección, Dios nos ama. Y nos muestra su amor y su grandeza. David hacía cilicio, David se rasgaba las vestiduras, David iba ante su presencia. David era uno que decía, Señor, aquí estoy, mostraba sus alabanzas delante del Señor. Cuando nosotros vemos los salmos, muchos de los salmos fueron escritos por David. David adoraba al Señor en silencio y eso le agradaba al Señor. ¿Qué te quiero decir con eso, hermano? Que David era como tú y era como yo, con un corazón que agradaba al Señor. ¿De qué manera lo agradaba? Porque él iba y pedía perdón. ¿Cuántos de aquí quieren pedirle perdón al Señor? Amén. ¿Cuántos le dicen al Señor que lo ama? Amén. Creo que son pocos, Señor, pero no importa. Tú conoces el corazón de ellos, amén. El concepto de amor. En la Biblia, las palabras que se traducen por amor, amar, tienen diversos matices de significado. En el Antiguo Testamento, las palabras que más se traducen por amor y amar son abá y a. Estos términos abarcan el amor de su entendido más amplio desde el amor de Dios. Tenemos el amor ágape y el amor filis. Amén. Podemos ver entre el amor del Señor, encontré una ilustración que dice, le hemos dicho a Dios te amo. ¿Cuántas veces le dice usted a Dios te amo? Hay un silencio. ¿Cuántas veces le dice usted a Dios te amo? Porque a veces el afán, cuando nos levantamos, porque llegamos tarde al trabajo, porque hay que llevar el niño a la escuela, y se nos olvidó levantarnos y decirle al Señor, Señor te amo. Porque el afán de este tiempo nos lleva y nos ha separado del Señor, amén. Y Dios trataba conmigo en eso. Porque llegó un momento que entre el instituto, el trabajo, mi casa, mi esposo, el pastorado, me llevó a eso. Y el Señor me lo mostraba a través del metro. Usted ve la gente del metro y toda la gente va corriendo. Usted pela un zapato, pela un pelón por ahí, se lo llevan y le pasan por encima. El afán. Y ni siquiera voltean a ver si usted se pudo levantar, si se le salió el zapato, si lo perdió. El afán. Y a veces el afán ha entrado a nuestras iglesias. El afán ha entrado a nuestras iglesias. Lávale. Muchos de nosotros afanados, apurados. Ay, aleluya. Gloria a Dios, Señor. Miren esto. Me encontré con esto y esto trató mucho conmigo, con los pastores. Un pastor estaba afanado en su oficina, queriendo preparar un sermón sobre el tema del amor de Dios. Tenía muchas interrupciones, llamadas por teléfono, individuos que tocaban la puerta, etc. Entonces le dijo a su secretaria que no le pasara ninguna llamada por teléfono, ni que permitiera que nadie entrara a su oficina hasta no haber terminado de preparar su sermón. Yo dije, aquí estoy yo. Aleluya. Tocaba la puerta mi nieta, llegaba el otro nieto, llegaba el hijo, y yo tratando de hacer el sermón y tratando de tener una comunicación de lo que quería que Dios trajera a este lugar. Cuando consigo esto me encuentro enfrentada conmigo misma. El Espíritu dijo, ahí estás tú. Dios nos ministra primero a nosotros para poder ministrar al pueblo de Dios. Amén. Al rato su hija pequeña persistió en tocar a la puerta, queriendo entrar. Por fin el pastor abrió la puerta para decir que no podía atender a nadie en esos momentos. Pero su niña entró y se le sentó en las piernas. ¿A qué has venido, hijita? ¿No ves que estoy muy ocupado? Eso lo dijo el padre. Vine solo para decirte que te amo mucho, papá, respondió su hija y le dio un beso y se fue. Gloria a Dios. Así es Dios con nosotros. Y a veces, bueno, uno le pregunta, ¿usted ora? Sí.
Oramos media hora, 1 hora, 45 minutos, 2 horas. Depende de lo que el Espíritu nos dé a cada uno de nosotros. Pero a veces no dejamos que Dios hable. Y parecemos una locomotora. Señor, bendito, te pido por mi mamá, te pido por mi papá, te pido por este. Y el Señor está esperando que tú hagas algo de silencio. Y Él mismo te dice, hijito mío, te amo. Pero tenemos que dejar escuchar su voz. Que Él pueda hablarnos a nosotros. Porque a veces pedimos tanto y en medio de nuestro afán se nos olvida escuchar la voz del Señor. Y eso estaba pasando en mi vida. Y pedía porque había, nosotros como pastores, por eso entiendo a veces la carga del pastor, porque yo la viví. Tenemos que orar por todos ustedes. Y mientras muchos de ustedes duermen en sus casas, ¿verdad? Nosotros tenemos que levantarnos a interceder por cada uno de ustedes, por el que no vino el domingo, por el que faltó, por el que está enfermo, por el que Dios quiere levantarnos a nosotros para que podamos orar. La Biblia dice que nada pasa sin que el Señor no lo revele a sus siervos los profetas. Antes de que a usted le pase algo, ya su pastor lo sabe, porque Dios le ministra, se levanta, y por eso nos trae un agotamiento y un cansancio. Somos intercesores del Señor. Pero esta niña le dio una lección al pastor. Ella entró, le dio un beso y le dijo, papá te amo. Eso es lo único que espera el Señor de nosotros. Ese amor inmesurable que Él nos entregó a nosotros y que nosotros debemos de ser recíprocos. Amén. Amén. Tenemos una cita que confirma lo que le quiero decir y dar a entender en eso. Que muchos de nosotros lo conocemos, que es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando vemos que Dios amó al mundo, estamos hablando de los que estamos aquí y los que están afuera. Él nos amó a todos por igual, no hubo una sección de personas. Dios nos amó a todos por igual. Y vaya que difícil es amarnos los unos a los otros. Ahí le dice que debemos de soportarnos los unos a los otros. Y a veces es bonito cuando tú amas al que te ama. Pero qué difícil es amar al que no te ama. Ese vecino que te echa la basura, que pone el tum todos los fines de semana. Pero por eso es que el Señor te está pidiendo que ores y clame delante de su presencia. Porque ahí vamos a ver su grandeza. Porque cuando tú ves ese vecino congregándose en tu iglesia, tú vas a entender la grandeza de Dios. Tú vas a entender la grandeza de Dios. Cuando tú ves a esa gente aquí en el altar y tú dices, tú lo hiciste, Señor, fuiste tú. Pero como da de gracia lo que de gracia has recibido, nosotros somos los que debemos entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Nosotros fuimos el fin de semana, el viernes creo, a La Guaira. Nosotros le hemos estado predicando a una tía que era espiritista, por decir algo así. Y era impresionante. Mi esposo me dice, bueno, vamos a echarnos una agüita, porque tiene la playa y yo le digo, ¿qué agüita? Si yo sé cómo es todo. Ahí van a llegar un poco de gente. No te pongas a estar llevándote chor, ni ninguna agüita, ni nada. Yo sé cómo es la cosa. Porque es Dios, ¿me entiendes? Y ay, bueno, cuando llegamos habían 15 personas. Y era impresionante, hermano. Alguien que había salido del espiritismo. Alguien que era idólatra. Que tenía pulseras. Y ella, ya vengo. Parecía una cosa, una hormiguita. Ya vengo, que me falta una vecina que está por allá, que yo quiero que ella venga porque ustedes nos ministren. Y llegaba al ratico, y ya vengo porque... Y Dios me quebrantaba y yo decía, Dios mío, qué grande eres tú, Señor. ¿Cómo no adorarte, Señor? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo ver tu grandeza ahí después que la veía vestida de blanco y tenía que abrazarla y besarla porque es mi tía? Había momentos que habían choques, pero cuando ella fue tocada por el Señor, a la primera que llamaron fueron a nosotros para ella tumbar los altares.
Ese aplauso tiene que ser más fuerte porque es para el Señor, amén. A los primeros que llamaron fueron a nosotros. La gloria sea del Señor. Necesitamos que saquen esas cosas que están aquí adentro. Y nosotros, Señor, nunca lo habíamos hecho. Nunca. A nosotros nos dieron un curso, nos dijeron hazlo de esta manera, pueden hacerlo de esta manera. No. Dios vio que teníamos un corazón dispuesto. Dios ve su corazón. Dios ve el corazón de cada uno de nosotros y esa es la ofrenda más grande que tú le puedes dar al Señor, tu corazón. Lo que tú puedas dar a Dios, porque hay gente que a veces da y da con una manera de que seas tú, entre comillas, ¿verdad? Que a veces quieres sobresalir más que hasta el mismo pastor, que el mismo líder. Y Dios ve eso. El Señor lo sabe. No hace falta ni siquiera que te lo ministre ni por el don, porque Él conoce todo. Él conoce hasta cada pensamiento que nosotros tengamos, hasta lo que vayamos a decir antes de hablar. Entonces, entendiendo Juan 3:16, entendemos que ahí hay una grandeza y hay un amor inmensurable que nos ha dado el Señor a nosotros. Él entregó a su Hijo por usted y por mí. Amén. Él entró a su Hijo, Él lo entregó. Fue Él. Y Jesús dijo, heme aquí, Señor. Nosotros somos la gloria de Dios viviente. Amén. Nosotros somos la gloria de Dios viviente. Yo como usted quiera dar un aplauso al Señor. Amén. Yo como usted daría un gloria a Dios. Aleluya. Porque usted es la gloria de Dios. Aleluya. Usted fue hecho a la imagen y semejanza del Señor. Amén. Somos hechura de Dios. Somos hijos de Dios. Amén. Es importante tener siempre en cuenta que Dios nos ama desde antes de la fundación. Y no lo digo yo, lo dice su palabra. Dios nos ha amado desde antes de la fundación. Amén. Amén. Del mundo. Por eso nos muestra su grandeza. Antes de haber nacido, antes de haber llegado, antes de habernos formado, ya Él nos mostraba su grandeza. Y vaya que Dios es maravilloso, porque cuando usted empieza a ver en la carne los defectos de cada uno de nosotros, no nos queremos. Pero cuando usted empieza a ver a su hermano espiritualmente, usted podrá entender lo que Dios está haciendo en cada uno de ellos. Amén. Si yo viera a mi esposo en lo que es la carne, no lo digo por la parte de que muchos dicen, ay, pero es que él es simpático, es jovencito. No, porque tenemos defectos. Todos nosotros tenemos defectos. Pero cuando somos usados por el Señor, uno ve la grandeza del Señor. Cuando somos usados, cuando yo veo que Dios hace a través de Él personas que lloran, que son liberados, que aceptan al Señor, que vienen a los pies de Cristo, y uno dice, eso lo haces tú, Señor. Y ahí uno puede ver la grandeza del Señor. Amén. Entonces no le veamos el defecto a nuestro hermano. No veamos lo que realmente Dios no nos quiere mostrar. Dios quiere mostrar realmente de qué manera te va a usar en la calle, dentro de la iglesia, con el vecino, para predicar su palabra. Amén. Para predicar su palabra. Amén. Recuerden que somos predicadores del Señor. Amén. Los dones y los talentos el Señor los ha dado a cada uno de nosotros. Somos predicadores y no debemos de tapar nuestra boca. A veces ese es el trabajo del pastor, del evangelista, de cada uno de los que se les diera un ministerio. No, usted que está ahí está también llamado a predicar la palabra del Señor. Amén. Amén. Porque todos daremos cuenta ante el tribunal del Señor. Segunda razón, creo que voy bien, ¿verdad? Dios nos muestra su grandeza a través de su misericordia. Sin importar su naturaleza, las maravillosas obras y los poderosos actos de Jehová jamás quedarán en el olvido. Como David escribió, generación tras generación encaminó tus obras e informarán acerca de tus poderosos actos, en el glorioso esplendor de tu dignidad. Y en los asuntos de las maravillas, obras ciertamente interesantemente, y ellos hablarán acerca
de la fuerza de tus propias cosas, inspiradas de temor y en cuanto a tu grandeza. Yo ciertamente la declararé, lo dice el Salmo 145, 4, 6. Sin embargo, cuando podrás saber David acerca del glorioso esplendor de Jehová, teniendo en cuenta que Dios es un espíritu y por consiguiente invisible a nuestros ojos. ¿Quién ha conocido a Dios? Nadie lo ha visto, pero sabemos que Él existe. Sabemos que podemos tener un encuentro con Él. Dios me hablaba, la iglesia debe de tener un encuentro con Dios. Y yo tenía una pelea con el Señor. Yo le digo, Señor, pero si ellos están sentados ahí es porque ya han tenido un encuentro contigo. Pero resulta que todos nosotros a diario debemos de tener un encuentro con Dios. A veces dejamos la cosa así como que, bueno, ya yo acepté al Señor, voy a la iglesia y llevamos una vida rutinaria. Y vamos y venimos. Yo también creí en eso. Yo dije, el evangelio es algo de que tú te levantas, te sientas, aplaudes, te vas para tu casa y vuelves a venir el otro domingo. Pues le informo que no es así. Era lo que me ministraba el Señor. El evangelio no es así. El evangelio de Cristo es algo diferente. Es el levantarte todos los días, es buscar su rostro, es buscar su presencia. Eso era lo que hacía el salmista David en los salmos. Él buscaba el rostro del Señor cada mañana, en cada momento. Nosotros debemos hacer así. Buscar el rostro del Señor en todo momento. Por eso el Señor me decía, la iglesia debe de tener un encuentro con Dios. Yo decía, bueno, Señor, tú eres el que sabes. Tú conoces los corazones de cada uno de nosotros, amén. Tú conoces cada uno de nuestros corazones, Padre. Amén. En el nombre de Jesús, Señor. No los estoy regañando, amén. Amén. Traigo una palabra de parte del Señor solamente para que sean despertados, porque muchos a veces estamos dentro de la iglesia y estamos dormidos. Aleluya. ¿Sí? A veces estamos dormidos y no debería de ser, porque nosotros vinimos a glorificar el nombre del Señor y a exaltar la grandeza que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Porque yo sé que cada uno de ustedes tienen un testimonio diferente y poderoso, y ahí puede glorificarse el Señor. Amén. Amén. Concepto de misericordias es un término que proviene del latín y hace referencia a una virtud del ánimo que lleva a los seres humanos a compadecer de las miserias ajenas. Se trata de una actitud poderosa que por lo general puede mostrar a una persona acaudalada hacia alguien que tenga más necesidad que ella, o un sujeto que haya sido ofendido a su ofensor. Es tremendo cuando nosotros por lo menos debemos de ser misericordiosos con otra persona. Lo digo por mí porque cuando empecé en el pastorado veía cosas que son normales dentro de la iglesia y que muchos dicen, eso pasa, sí, eso pasa. Y yo decía cuando llegaba al altar del Señor, ay Dios mío, quiero cortarle la cabeza a este, y este lo volvió a hacer, y este también lo volvió a hacer. Y ahí, arrodillada, el Señor me dijo, ten misericordia. Fue la palabra que escuché, ten misericordia, porque así como yo he tenido misericordia contigo y tu familia, tú debes de tener misericordia con los demás. Amén. Y a veces a nosotros nos cuesta tener misericordia. Amén. Amén. Cuando vemos un vecino que alguien que ha venido en contra de nosotros, el primero que se siente ofendido es uno. Y hablábamos que en La Guaira, que nadie sin pedir perdón se salva. Debemos perdonar y ser perdonados. Y a veces encontramos dentro de la misma iglesia hermanos que están faltas de perdón por algún problema o algo que haya pasado dentro de la iglesia, alguien que haya sido herido, alguien que no le dio la mano, alguien que no te saludó. Eso puede pasar en alguien que está llegando y es nuevo y no entiende. Pero usted que ya se come su pollo frito y su chuleta ahumada, eso no debe afectarle.
Eso más bien debería de conllevarlo a usted a darle un abrazo a su hermano y preguntarle el por qué. Yo te amo. Y no decirle, es que este hermano no me saludó. Y empezamos a juzgar. Hay que tener misericordia porque el Señor tuvo primeramente misericordia con cada uno de nosotros. Amén. Amén. El Señor tuvo misericordia con nosotros. Amén. Denle un aplauso al Señor. Hablaba con el pastor, ¿verdad? Decía que parte de nuestro testimonio. Y el Señor me hablaba bastante de lo que tiene que ver lo que Él hace en cada uno de nosotros, su grandeza. Un día no quise dar un testimonio porque me daba pena, porque había sido en el año 2000 infectada por el virus VPH y eso me daba vergüenza, aún siendo cristiana, en el año 2000. Y yo decía, no, yo no puedo decir eso. Ay no, déjame pasar la página. Y trataba de pasar la página, hasta que un día llegó el Señor a las 2 de la mañana y me despertó. Y me dijo, ¿y es que tú no vas a testificar lo que yo he hecho en ti? Y no solamente que el enemigo en el mundo me había colocado esa enfermedad, tenía problemas de ácido úrico, que según los médicos eso es de por vida. Problemas de tiroides, que según los médicos también era algo de por vida. Y llegó en un estado en que yo tenía así como una tristeza. Debe ser todas esas cargas de enfermedad que las llevaba montada en el lomo y no hallaba cómo sacarlas. Y el Señor llegó una noche a mi cuarto, la gloria es de Él, y me ministró y me dijo, quiero que des el testimonio de lo que yo he hecho en ti, si no, te voy a volver a herir. Yo lloré como de las 2 que me despertó el Señor hasta las 6 de la mañana. Cuando llegué a la iglesia, llegué con los ojos hinchados. Y el pastor me preguntaba, ¿qué fue? ¿Qué tuviste? ¿Qué tenía? Tuve un encuentro con el Señor, me visitó. Nosotros a veces no queremos testificar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo grande que ha sido el Señor con nosotros. Y yo decía, no lo digo. Hasta que me dijo, tienes que decirlo, porque si no te voy a herir. Hermanos, el enemigo a veces no quiere que nosotros digamos la grandeza de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Me levanté y dije, sí Señor, voy a ser obediente, no puedo esperar a que seas tú que me vuelvas a herir por desobediente, porque vaya que nosotros somos desobedientes. Fui, di mi testimonio, cayó una gloria de Dios. Habían 3 personas dentro del culto que tenían el mismo problema y ya lo tenían avanzado. Una de ellas fue sanada ahí, hermano, a través del testimonio. A veces nosotros no queremos entender lo que Dios quiere hacer con otras personas, porque nos da pena. Eso era en el mundo. Cuando usted estaba en el mundo todo podía pasar. Pero cuando llegamos a los pies del Señor, Él nos sana. Después, 7 años más tarde, el Señor me lleva a trabajar en una clínica. El jefe me mandó a hacer todos los exámenes porque era algo riguroso para poder entrar ahí había que hacerse todos los exámenes. Y yo dije, bueno, yo voy a aprovechar, voy a ver qué, porque el médico tenía que usted tiene esto, usted tiene esto, usted tiene esto. Y después yo dije, no, Señor reprenda al diablo, porque hasta me dio problemas de tensión. No, que usted tiene que tomar la pastilla de tensión de por vida. Empecé a reprender todo eso, hermano. Yo no tomo nada, ni para la tiroides, ni para nada, porque yo le creo a un Dios que es poderoso. Porque yo le creo a un Dios poderoso, porque yo sé que hay una grandeza en el Señor. Y yo sé que el Señor está sanando a muchas personas en este lugar, amén. Y a estas que están en su corazón, amén, que ustedes saben que necesitan ser sanados. Y yo glorifico el nombre del Señor porque yo sé que hay una grandeza en Él. Cuando fuimos a ver todos los exámenes, todos mis exámenes, hermanos, estaban bien. ¿Cómo no adorar al Señor? ¿Cómo no exaltarlo? Tiroides, no, usted no tiene ningún problema de tiroides. ¿Usted tenía problemas de tiroides? Yo, no, porque ya conocía al Señor. Ah, bueno, ok.
Y el ácido úrico, ay, aquí no aparece nada. ¿Usted tenía problemas de ácido úrico? No. Y yo, oye, Señor, qué tremendo eres tú. Cuando fui a la ginecóloga dijo, tuve que decirle que si veía algo ahí, y me dijo, no, ahí se ve como que tuviste lechina y te quedó una marquita ahí. Ahí se glorifica el Señor, hermano. Y por eso yo puedo ver la grandeza del Señor. Y Dios sana, liberta al cautivo, amén. Y mientras que uno predica su palabra y glorifica su nombre, el Señor va sanando. Mientras que uno predica la palabra del Señor, el Señor va sanando. Cuando usted sale a la calle y empieza a predicar y empieza a hablarle, el Señor empieza a sanar. Por eso es que es necesario que tú te levantes y vayas y prediques la palabra. No esperes todo el trabajo, se lo va a dejar a los pastores. No, es que los pastores son los que tienen que ir a predicar. Es que es el evangelista porque él tiene llamado como evangelista y es el que trae la gente. No, Dios usa al que él quiera. Porque David estaba lleno de mosto por allá, cantándole al Señor. Y el Señor bastante que lo usó, amén. Entonces, no se menosprecie. Vaya, predique la palabra del Señor, amén. Ya voy a terminar, no se preocupen. Pero es Dios que quería que trajera esta palabra, amén. Y yo exalto su santo nombre. Yo solamente soy un paso al cual Él usa. Debemos tener presente que las intenciones de nuestro Dios es mostrar su misericordia todos los días, así que no te turbes por lo que estás viviendo. Las circunstancias que están atravesando terminan siendo de bendición para tu vida y para tu familia. Y podemos ver Romanos 8:28, donde el Señor nos dice que sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Toda circunstancia que usted esté pasando, todo momento que usted esté pasando, es para que Dios se pueda glorificar. Hoy usted puede estar enfermo, hoy puede usted sentirse de una manera que no es agradable para usted. Pero es para que Dios sea glorificado. Porque cuando usted vaya a predicarle a alguien, usted tiene que haber vivido el Evangelio. Porque si no, no lo ha vivido. ¿Cómo usted dice que Dios sana y usted no ha sido sanado? ¿O vive enfermo? Usted tiene que predicar un Cristo que sana. Yo predico el Cristo que sana. Porque el enemigo en el mundo me dijo que yo tenía esto, que yo tenía aquello y que yo tenía de todo. Pero la última palabra la tenía el Señor, amén. La última palabra la tiene el Señor. Amén. Y Él es el que sana, amén. Por lo tanto, una vez culminado este mensaje, quiero que estas palabras las pongas por obra. ¿Cuáles son esas palabras? La grandeza del Señor. Engrandece la grandeza del Señor en tu vida, lo que Él ha hecho en tu vida. Que no te dé vergüenza por lo que tú lograste pasar, que tengas que decir lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Amén. Yo lo digo porque yo lo viví y lo pasé. Me daba vergüenza. Este es uno de los tantos testimonios de la grandeza que puedo decir del Señor. Amén. Yo lo perdí todo y aquí estoy. En una vaguada del año 2019 quedé en el aire, sin nada, nada. Y todo lo que tengo se lo debo al Señor. Amén. Tengo un apartamento por la misericordia del Señor ahí en La Paz y lo tengo todo. Porque tengo a Cristo en mi corazón. Si tuviera que vivir debajo de un puente, teniéndolo a Él, creo que lo tengo todo. Amén. Y ahí nos muestra Él su misericordia. Hoy hemos visto dos razones por las que Dios muestra su grandeza. Dios nos muestra su grandeza por amor. Por amor, Dios nos muestra su grandeza a través de su Hijo. Amén. Dios nos muestra su grandeza a través de su misericordia. Por eso hoy te digo, ¿verdad? Dios nos muestra en medio de las circunstancias. Muchas veces habrá ofertas diabólicas que serán usadas para desviarte del propósito de Dios. Pero hoy te digo, solo confía en el Señor. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Bríndele fuerte el aplauso al Señor. El Señor dijo que iba a estar con nosotros y yo lo creo. Amén. Cuando llegues a tu casa, amén,
esa persona por la que has estado pidiendo que esté enferma, Dios la va a sanar. Amén. No va a ser en tu tiempo ni no en mi tiempo, sino en el tiempo en que Él lo permita, Amén. para poder glorificar su nombre. Amén. Amén. Ninguna maldición hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Él derrumba todo eso. Amén. Amén. Sigamos adelante. Esta es una palabra de aliento, de amor que nos ha entregado al Señor. Bríndele fuerte el aplauso al Señor. Por aquí nuestro pastor. Gracias. Dios le bendiga. En serio, Dios le bendiga.